Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué maravilloso poder estar juntos una vez más en esta noche para degustarnos del pan de vida, para alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero pan. El único pan que nos alimenta para la eternidad. ¡Qué maravilloso! Mis queridos hermanos, entonces, hoy es martes. Vamos a continuar con nuestros estudios de Romanos, el capítulo 8. Habíamos llegado en el verso 31 y habíamos terminado el verso 31 y vamos a partir de ahí para avanzar. Para ello, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias por darnos el privilegio de estar juntos en esta noche, de poder seguir alimentándonos de tu Santo Hijo, que es el verdadero alimento que necesitamos para poder engordar, para poder hermosearnos para el gran día del encuentro contigo, pueda encontrarnos fuertes, vigorosos, como tus hijos, para tu honra y tu gloria. Gracias. Padre, te pedimos que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hayamos cometido durante estos días. Perdónanos y límpianos de todo mal. Ahora vamos a iniciar. Que tu Santo Espíritu sea iluminándonos, conduciéndonos a toda verdad en ti, para tu honra y tu gloria. Nos disponemos para escucharte, Señor. Ayúdenos a entender, a comprender y sobre todo a asimilar en nuestra vida para vivir siempre reposados en ti, confiado en ti, desde ahora por los siglos de la eternidad. En tus manos nos encomendamos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, mis queridos hermanos, habíamos terminado en el Romanos, el capítulo 31, y lo vamos a arrancar ahí. Vamos a tomar el 31 para poder continuar. Y nos dice, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque a veces nosotros vivimos una vida temerosa. Vivimos una vida escuchando lo que dicen los demás. Y a veces dudamos del trabajo que nuestro Dios está realizando en nosotros. A veces, por escuchar tantas voces, por escuchar tantas cosas que se dice, dudamos. Pero es necesario que en esta noche y para siempre podamos estar reposados en nuestro Señor, porque Él es
Y mire lo que nos dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Eso significa nadie. Nadie, porque lo que realmente necesitamos que sea a nuestro favor se llama nuestro Señor y nuestro Dios, porque Él es el Todopoderoso. Él es quien hace, quien deshace. Él es quien puede salvar y quien puede condenar. Porque Él es. Y a veces nosotros perdemos de vista ese asunto y nos caemos en amarguras, en tristezas, en dolores, porque prestamos atención a hombre cuando el Señor dice claramente en Jeremías, deja el hombre cuyo su aliento está en su nariz y vuélvese al Señor. Donde el Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero bendito el que confía en Jehová. Eso es muy o supremamente alentador, sabiendo realmente no debemos estar prestando oído negativo en lo que dicen los demás, sino tenemos que estar prestando oído solamente, únicamente a lo que dice nuestro Señor, nuestro Dios. Ahora bien, continuamos con el verso 32 de Romanos, el capítulo 8, que reza de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es increíble en la forma que nosotros realmente nos dedicamos a dudar, en la forma realmente que perdemos confianza en nuestro Dios, en la forma realmente que nos dedicamos a prestar oído a hombres cuyo su aliento está en su nariz, a hombres que realmente no saben ni qué es bien ni qué es mal, a hombres que no puede hacer absolutamente nada, les prestemos atención y por prestarles atención nos debilitamos en vez de confiar reposadamente en nuestro Dios, quien es realmente el Todopoderoso, que es Él realmente quien puede determinar, quien puede salvar. Es a Él que tenemos que escuchar, es a Él que tenemos que oír. Y mire si nos dice claramente, si Él está con nosotros, absolutamente nadie puede estar en contra de nosotros. Es decir, lo que el Señor quiere decirnos tácitamente y claramente es que si Él está a nuestro favor, nadie, absolutamente nadie, nos puede tocar, nadie nos puede condenar, nadie nos puede hacer algo a menos que sea lo que papá determinó que debe acontecer con nosotros. Eso es maravilloso. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba con Pilato y Pilato se le hizo una pregunta y él no contestó y Pilato se le dice, ¿no sabes que yo tengo la autoridad de condenarte y de soltarte?
El Señor Jesucristo sí le contestó, sobre mí no tendría ninguna autoridad si esto no te fuera dado desde arriba. Míralo bien. No tendría ninguna autoridad sobre el Señor si este no lo hubiese sido dado desde arriba. Ese es lo mismo que nosotros tenemos que entender. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer algo en contra de nosotros si esto no es dado directamente desde arriba. Entonces podemos relajarnos, podemos confiar, podemos reposar en los brazos de papá. Y ahora, para nosotros entender ese asunto bien, si mire que él nos dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino lo entregó por nosotros. Es decir, papá Dios no escatimó al Señor Jesucristo, su santo Hijo, su único Hijo unigénito, sino Él lo entregó por ti y por mí. Ahora nos dice, si Él hizo eso, si Él hizo esta inversión, que es la inversión máxima, ¿cómo no nos dará también en Él, es decir, en el Señor Jesucristo, todas las cosas? Muchas personas, muchos cristianos, piensan que el sacrificio del Señor Jesucristo, ellos tienen que ayudar. Hay algo que se debe hacer para complementar el sacrificio. En esta noche tengo que decirles que no es así. Muchos piensan hay algo que Dios no puede darnos que es más importante. Tengo que decirles esta noche que no es así. Porque papá ha hecho la máxima inversión para rescatarte a ti y a mí. Significa, si es la máxima inversión, significa ninguna otra cosa puede ser limitado para que Dios realice a tu favor para su honra y su gloria, porque ya Él invirtió lo mejor, Él nos dio lo mejor y nos dice, en este lo mejor que nos ha dado, ¿qué puede existir más que el Señor no nos va a dar? Si el Señor Jesucristo es lo máximo, si el Señor Jesucristo es lo mejor que tenía papá y lo entregó en tu lugar, en mi lugar, para que muriera por nosotros, ¿qué otra cosa puede existir que no vamos a tener en el Señor Jesucristo? Por esa razón la Escritura sí nos dice, en el Señor Jesucristo estamos completos. A veces la gente está tratando de buscar otras bendiciones y la gente cree que hay otras bendiciones fuera del Señor Jesucristo. Tengo que decirle en esta noche, es un error pensar que existe otras bendiciones fuera del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el punto culminante de las bendiciones. El Señor Jesucristo es lo máximo de lo que tenía papá Dios. Por esa razón, por amor a ti, por amor a mí, Él lo ha derramado. Él nos lo ha
ha entregado, para nosotros entender que su amor para con nosotros sobrepasa todo. Por esa razón, Él no escatimó ningún esfuerzo, sino Él tomó la decisión, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad, Él entregó a su Hijo, porque en este Hijo se condensa todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito para ser hijos e hijas de Dios. Fuera del Señor Jesucristo no hay más bendición, porque el Señor Jesucristo es la culminación de todas las bendiciones. Por esa razón, cuando leemos en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia: yo soy el alfa y la omega. En el lenguaje español, yo soy la A y la Z. Significa todo el abecedario se reúne en la A y la Z. Entonces, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene para dar, está en el Señor Jesucristo. Por esa razón, Él es el alfa y Él es la omega. Por esa razón, Él es el principio y Él es el fin, porque todo se desarrolla en el principio y en el fin, es decir, en medio todo se está desarrollando. Es decir, en el Señor Jesucristo todo se está desarrollando, todo se está llevando a cabo, y que tú y yo lo tenemos todo en Él, porque Él es la A y la Z. Significa el abecedario. Todas las otras letras, todas las composiciones de las palabras, todo está ahí, las frases, todo está ahí, porque es a partir de la A y de la Z se puede combinar de las diferentes formas para poder expresarse, para poder hablar, para poder hacerse entender. Entre el alfa y la omega, que es el principio y el fin, todo lo que se realiza en el Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo, la vida y la muerte, todo se realiza en el Señor Jesucristo, porque Él es el todo. Y es necesario que nosotros lo entendamos. Entonces, cuando Papá Dios nos regaló al Señor Jesucristo, Él nos regaló todo en Él. Ahora hay que tener cuidado, como muchos están diciendo. Entonces ellos toman eso en el ámbito carnal y dicen: no, es que tenemos al Señor Jesucristo, entonces como Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, entonces nosotros debemos ser ricos, debemos ser poderosos, debemos ser presidentes, debemos ser gobernadores, debemos tener a todo mundo debajo de nuestros pies. No, ese es carnal. Dios no estaba pensando en lo carnal, porque lo carnal, lo animal, se llama Satanás. Sí, claro, en Satanás está toda la perversión. Satanás es la perversión, Satanás es la mentira, Satanás es el pecado, Satanás es lo sucio, Satanás es lo vil, Satanás es todo lo que se llama lo espurio, lo sucio, lo degradante, lo pecado, todo eso es Satanás. Pero ahí nos está diciendo
el Señor Jesucristo es todo lo que tú y yo necesitamos para ser hombres y mujeres de Dios, para ser hijos e hijas de Dios. Y en el Señor Jesucristo está condensado todo lo que tú necesitas para ser hijos e hijas de Dios. Todo lo que necesito yo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es el carácter de papá, que es lo que papá es. Todo eso está en el Señor Jesucristo, que Él nos ha regalado, y a través de este bendito regalo que se llama el Señor Jesucristo, tú y yo podemos ser amor, no tener. Miren, no estamos hablando de tener, no, sino ser. Porque una cuestión es tener y otra cuestión es ser. ¿Ok? Cuando uno tiene algo, lo puede perder. Pero cuando uno es algo, no lo puede perder porque es la esencia suya. Por esa razón, nosotros no podemos tratar de amar. No. Porque en el Señor Jesucristo, Él es el amor. Y ahora, si nosotros nacimos de Él, tenemos la simiente del amor. Somos la simiente del amor y el amor va desarrollando y va brotando en nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender para nosotros realmente reposarnos. No es que voy a esforzarme, es que voy a tratar para soportar, voy a tratar para entender. No, porque si tú tratas de entender, no vas a entender, pero necesitas ser entendido. Y para ser entendido es necesario nacer de la simiente del entendimiento. Es necesario nacer de la simiente de la paciencia para poder ser paciente. Para poder ser bondadoso. Es necesario nacer de la bondad. Por esa razón, todo lo que Papá Dios tiene para ti y para mí está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón se nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino si lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí no se está refiriendo ni a carro ni a beca. No. No se está refiriendo a ropa, a zapato, no, porque todas estas cosas son el efecto. Es efecto de ser hijos e hijas de Dios. Porque un padre alimenta a sus hijos porque son sus hijos. Reviste a sus hijos porque son sus hijos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí nos está diciendo perfectamente, no existe absolutamente algo que Dios debería darnos que Él no nos ha dado. Porque en el Señor Jesucristo, Él nos lo dio todo. Somos nosotros quienes realmente debemos entender. Debemos estar disfrutando lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Por esa razón la Escritura así nos dice, Dios nos amó tanto, ¿cierto? Ustedes lo recitan a todo momento, Juan 3:16,
Dios amó tanto, tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice así, es que Dios hizo la máxima inversión que podría existir para poder lograr que tú y yo seamos suyo para su honra y su gloria. Entonces, no existe otra cosa que puede impedir este asunto. Y vamos a ver que el Señor sí nos va a explicar que ahí, y nos dice, para nosotros entenderlo bien, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Satanás pasa el tiempo señalando los pecados que él mismo ha hecho cometer a los hijos de Dios. Encontramos hombres que señalan, que dicen, es que tú eres un pecador, es que tú vas al infierno, es que tú por aquí, tú por allá. Todo esto es basura. Porque ellos no tienen esta capacidad. La boca de ellos habla. Satanás habla en medio de ellos cuando ellos se ponen a señalar los pecados del pueblo de Dios. Ustedes se acordaron de la historia de Josué, el sumo sacerdote. Josué estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba ahí para acusarlo. Y él estaba revestido de una vestimenta vil, sucio. Esta vestimenta sucio que él llevaba representaba, como él era sumo sacerdote de Israel, él representaba en su vestimenta todos los pecados, la inmundicia, la rebeldía, la idolatría, todo el pecado, el asesinato, el crimen, las mentiras, el adulterio, todo lo que el pueblo de Dios era. Y por esa razón él estaba sucio. Y Satanás feliz, contento, de que Josué estaba en esa situación. Y estaba ahí delante del ángel de Jehová y decía, míralo, este no puede ser salvo, es un mentiroso, es un tramposo, el pueblo de Israel es idólatra. ¿Cuántas veces te han dejado a ti para adorar debajo de las encinas, debajo de los árboles? ¿Cuántas veces ellos no te dejaron a ti que para hacer dioses ajenos? ¿Cuántas veces no han violentado los 10 mandamientos que tú les habías dado? ¿Cuántas veces ellos no han robado, no han asesinado, no han cometido adulterio, tanto el adulterio físico como el adulterio espiritual? Y él estaba ahí acusando, señalando la vestimenta. Como hoy en día muchos hombres y mujeres se paran en las iglesias acusando a los hermanos y diciendo que no pueden ser salvos, no deben ser salvos porque son pecadores. Así como cuando se presentó también a la mujer adúltera delante del Señor Jesucristo. Todo el pueblo estaba ahí diciendo, ella lo hemos sorprendido en el acto mismo. Ella no tiene derecho de salvación. Ella, la ley dice, el que peca, la paga del pecado es muerte, tiene que morir. Ese es el argumento que Satanás también estaba esgrimiendo delante del ángel de Jehová para decir que el pueblo tenía que ser condenado. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo el ángel de Jehová en aquel entonces? Se giró y miró a Satanás y le dijo, Jehová te reprende, Satanás. Jehová te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado en medio del incendio? Lo que realmente el Señor sí dijo ahí a Satanás
es que Dios, tú lo verás con Dios. Porque Dios te va a reprender, porque todo lo que tú estás diciendo ahí, tú mismo los has causado. Tú mismo los has causado, has llevado ahí a ellos. Pero en medio de este fuego, en medio de este infierno, en medio de este horno, el Señor los ha rescatado. Y después giró y miró a Josué y le dijo, mire, quítenle esta vestimenta sucia, es decir, quítenle estos pecados, quítenle la mentira, quítenle todo lo que han hecho, quiten eso. Orden del ángel de Jehová. Y le quitaron a Josué la vestimenta vil y lo vistieron de gala. Y le dijo, mire ahora, yo te he quitado tu vestimenta vil. Yo te he quitado tus pecados. No es por tu esfuerzo, no es por tu santidad, no es por tu justicia, no es por guardar la ley, no es por obedecer a los 10 mandamientos. No, porque si fuera por obedecerlos, nadie sería salvo. Y aún los que dicen que los guardan son falsos. Porque nadie. Mire, yo te quité esta vestimenta. El ángel de Jehová lo mandó a quitar a Josué, dio la orden de quitarle eso y de vestirle de gala. Así como el Señor Jesucristo me miró a la multitud y dice, bueno, listo, si quieren apedrear a la mujer, listo. Pero ojo, el que no tiene ni un pecado, el que no ha pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Todos tuvieron que agacharse la cabeza, avergonzado, y lanzar sus piedras en el piso y devolverse a casa avergonzado. Porque mientras estaban señalando, mientras estaban clamando por la sangre de ella, porque ellos tenían sed de sangre, querían beber la sangre de ella, como acostumbraban a apedrear, querían beber, pero el Señor Jesucristo no les satisfizo esta gana, sino Él tuvo que decirles, el que no tiene ni un error, el que no tiene ni un pecado, entonces que lance. Y todos eran pecadores y tuvieron que avergonzarse, entender. El sumo sacerdote que estaba ahí en aquel entonces, Anás y Caifás, no pudieron lanzar piedra. No pudieron. El marido mismo de ella, que tenía que ser el primero en lanzar la piedra, no pudo lanzar piedra. Y ninguno, y todos se desfilaron y se desaparecieron. Cuando el Señor Jesucristo preguntó a la mujer, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están los que te acusaron? No, Señor, se fueron. Y dice, entonces, ¿cómo no te condenaron? Yo tampoco. Pero muchos hoy en día se atreven a levantar sus voces y a tratar de condenar a los hijos de Dios. Pero ellos saldrán avergonzados, como Satanás tiene que salir avergonzado, porque él es el primer pecador. Él es el pecado. Entonces no tiene derecho de acusar a los hijos de Dios. Esto no significa que Dios no reconoce que nos hemos equivocado. Sí, claro, porque lo reconoce tanto que el Señor Jesucristo vino, murió por ti y por mí, pagó el precio, pagó la paga del pecado es muerte. Él murió por ti y por mí para que tú y yo podamos vivir en el Señor Jesucristo para la honra y la gloria de Papá. El Señor Jesucristo te quitó tus pecados. Me quita mis pecados.
Y nosotros tenemos el privilegio de estar desarrollándonos de aquí en adelante, cada día hermosearnos, cada día crecer, cada día desarrollarnos en el temor y temblor de papá, porque Él nos dice: mi hijo, vete y no peques más. No es una cuestión de guardar leyes. No es una cuestión de obedecer los 10 mandamientos, porque todos los hombres que tratan de eso saldrán perjudicados, saldrán falsos. Por esa razón hay muchos hipócritas en las iglesias que dicen que son cuando realmente saben que no son. Pero delante de los demás ellos aparentan. Y el más culpable es el que se levanta siempre el dedo para señalar a sus hermanos. Por esa razón se nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar a ti? ¿El hermano? ¿La hermana? ¿El pastor? ¿El anciano? ¿El predicador? ¿Quién? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios es quien justifica. Y justifica no es por tu obra, ni por tu buen comportamiento, ni por tus ayunos, ni por tu desayuno, ni por tus vigilias, ni por tu ropa larga, o ni por tu actitud, ni por tu predicación. No, sino simplemente a Dios le ha placido enviar a Jesucristo a morir por ti en tu lugar. Y el Señor Jesucristo murió en tu lugar para que tú puedas vivir en lugar de Él. Es decir, para que tú puedas vivir la vida de Él. Por esa razón, Dios es quien justifica. Entonces, ¿por qué prestar atención a amenazas de la gente de que tú te vas al infierno, de que tú te vas a ser condenado, de que ellos dicen, esto debe resbalarte, porque tu salvación no depende del pastor, no depende del artista, no depende del cantor, no depende absolutamente de nadie, sino del Señor Jesucristo, quien le place justificarte. Así como justificó al sumo sacerdote Josué: quítenle esta vestimenta vil. Lo mismo, quítenle sus pecados. Y el Señor Jesucristo manda que te quite. Por esa razón la Escritura si nos dice: por gracia somos salvos. ¿Qué significa gracia? Gracia significa le ha placido a Dios perdonarte y perdonarme y reunirnos como sus hijos bajo sus alas y vivir con Él por los siglos de la eternidad. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Todos estos que están baboseando, atreviéndose a decir: es que tú vas al infierno, es que tú estás condenado, es que tú por aquí, tú por allá. Ellos solitos se están condenándose. Porque así como el Señor Jesucristo se dijo a Satanás: Jehová te reprende, Satanás, Jehová los va a reprender a todos ellos, porque ellos son los peores. Por esa razón señalan a otros para esconder la culpabilidad de ellos mismos. Entonces, tú no tienes por qué prestar atención a lo que dicen. Ningún pastor te va a salvar. Ningún hermano te va a salvar.
Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, nadie te puede salvar. Absolutamente nadie. El único que te salva se llama el Señor Jesucristo, porque Él tomó tu lugar y ahora Él te transfirió la vida de Él. Y muchos escépticos entonces van a decirme, entonces, ¿qué pastor? Entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo toma nuestro lugar? Entonces, y nos ha dado la vida de Él, entonces, ¿podemos seguir pecando? Es lo que preguntan los escépticos. Así como preguntan, la respuesta es, si Cristo Jesús te ha salvado, tienes la simiente de Él, ya no estás en pecado. Y como la Escritura dice, Él va haciendo su trabajo, Él va produciendo en ti el querer y el hacer conforme a su voluntad. Ahora Él es quien te va a decir, quién te va a hacer obedecer. Es Él, no eres tú quien va a tratar de obedecer. A veces he visto tantas cosas, he visto a la gente cogiendo a las hermanas, los torturan en las iglesias y le dicen por tu falda, por la pintura que lleva, por comer X o Y, por hacer, entonces vas a condenar. Y ellos no han entendido. El Señor Jesucristo te perdona, te reviste de Él, entonces Él se encarga de que tú realices lo que Él quiere que se realice. Porque es Él que produce, mire bien eso, no lo olvidan, Él es quien produce el querer como el hacer. Entonces no tiene por qué dejarte martirizar, dejarte torturar, dejarte amenazar, dejarte amedrentar. Hasta muchos han llegado al colmo de los colmos y dicen a la gente, si no dan plata a la iglesia, es que no van a ser salvos. Todo eso es la voz de Satanás. Y nosotros como hijos de Dios no debemos prestarles atención, porque sabemos perfectamente el que va realizando su obra en nosotros se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón nos envió el Espíritu Santo como garantía de que somos sus hijos, y el Espíritu Santo cada día nos va purificando, nos va santificando, nos va limpiando, nos va borrando la suciedad, nos va quitando todas estas cosas para que realmente el día de mañana, cuando el Señor Jesucristo retorne, pueda encontrarnos sin mancha ni arruga, pueda encontrarnos inmaculada para la honra y la gloria de Papá Dios. Por esa razón, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es determinación de Papá de justificarnos en el Señor Jesucristo. Tú eres justo. Por esa razón, Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree tiene condenación. ¿Por qué razón? El ladrón en la cruz era un ladrón. Pero antes de morir, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor sí le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilloso! Y todos ven que tenía que morir y lo crucificaron y tenía que morir. Pero murió en los brazos del Señor Jesucristo con su Salvador. ¡Qué maravilloso!
Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Mire bien, ¿quién es el que condenará? Todos estos atrevidos que toman cosas realmente que no les pertenece, que no están autorizados, es por ignorancia que lo hacen, para justificarse delante de los hombres, así como los sacerdotes se justificaban delante de los hombres con sus vestimentas largas. Ellos se creían los hijos de Dios y todos los otros eran pecadores. Pero Anás y Caifás va a estar en el infierno, y la prostituta, la adúltera, el ladrón va a estar sentado en la mesa de Papá Dios con todos los redimidos. Pero Anás y Caifás y toda esta gente que fariseos, saduceos, que se creían, van a estar en el infierno con Satanás. ¿No es impresionante? Claro. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió. Mire bien eso. ¿Quién te condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió por ti. Más aún, el que también resucitó por ti. El que además está a la diestra de Papá Dios por ti. El que también intercede por ti. Gloria a Dios. Maravilloso. Maravilloso. El evangelio es tan sabroso. Yo no entiendo realmente cómo hace esta. Bueno, sí, yo lo entiendo. Es decir, que Satanás les cogió y les envolvió y les vendió ideas, pensamiento. Pero la palabra de Dios es tan claro. Nadie tiene excusa. Nadie. Y esto nos dice a nosotros lo que dicen o dejan de decir. No debe importarnos un centavo, porque ninguno de ellos ni nos pueden salvar, ni nos pueden condenar. Ninguno de ellos, porque el Salvador tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. La única forma de no ser salvo es que tú rechaces al Señor Jesucristo. Entonces, si tú lo rechazas, Él no puede hacer nada por ti. Esa es la única forma. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Papá Dios. El que también intercede por nosotros. Entonces, hermanos, podemos recostarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo confiadamente, sabiendo el que ha comenzado la buena obra, ciertamente la terminará. Es el que murió en lugar mío. Es Él que resucitó para darme vida. Es Él que es a la diestra de Papá, intercediendo por mí, porque a veces me equivoco, cometo errores, pero ahí está Él. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, es decir, como la carne es débil, el espíritu está bien dispuesto. Si en esta debilidad tú te equivocas, no te desesperes. Vaya al Señor Jesucristo, porque Él está ahí, al lado de Papá, intercediendo por ti.
Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Por esta razón nosotros, los hijos de Dios, no vivimos desesperados, no vivimos preocupados, porque nuestra única preocupación se llama echarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo y Él cuidará de nosotros. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender para vivir, porque Dios quiere que sus hijos vivamos tranquilos, confiados, reposados. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a prestar oído por aquí y por allá de todos los carnales que están interpretando a la Biblia con su carnalidad, que no son inspirados por el Espíritu de Dios, están baboseando, diciendo tantas cosas y que muchos les creen? No, Dios quiere que tú te reposes en los brazos de su Hijo. Por esa razón, Él te lo dio a ti. Él es tuyo. El Señor Jesucristo es tuyo. Si tú lo recibes, has recibido todo lo que Papá Dios tenía por ti: la santificación, la justificación, la redención y la glorificación. Se llama el Señor Jesucristo. Y si tú lo recibes, mañana tus ojos verán el rostro de Papá, porque el Señor Jesucristo estará trabajando en ti día y noche a través del Espíritu Santo, para que la voluntad de Papá Dios de reunir a todos sus hijos sea efectivo, sea una realidad en la eternidad. Simplemente allamente tú confías en el Señor Jesucristo y tú le dejes producir en ti el querer y el hacer. Por esa razón vuelvo y digo, Juan 15, nada podéis hacer sin mí. Él es quien realice obediencia. Él es quien nos hace obedecer. Nosotros no tenemos obediencia en nosotros. El Señor Jesucristo nos hace obedecer. Nos hace amar. Él es quien nos hace amar. Él es quien nos hace tener paciencia, ser hombres y mujeres pacientes en medio de dificultades y problemas. No es por fuerza de nosotros, por nuestra capacidad o por saber la Biblia de memoria. No, hermanos, Él es quien produce el querer y el hacer conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad del pastor, no conforme a la voluntad de un hermano, no conforme a la voluntad de papá y mamá o de esposo o de esposa, no, conforme a su voluntad. Entonces podemos reposar confiadamente. Verso 35. ¿Quién? Mire bien eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Porque un pariente que se murió y estamos bravos con el Señor, o un hijo se murió, entonces nos embejucamos con el Señor y decimos, bueno, como no llevo al hijo, entonces no lo vamos a amar más, no lo vamos a servir, o por no tener que plata, entonces, Dios no me dejó, no me dio plata, no me dio carro, no me dio, entonces lo vamos a dejar. Todos estos que predican estos son embusteros, son perversos y malignos. La voz de ellos es la voz de Satanás. No hay que prestarles atención.
porque en el Señor Jesucristo lo tenemos todo. No se avergüenzan decirlo, no se avergüenzan creerlo, no se avergüenzan saberlo, no se avergüenzan vivirlo, porque eso es determinación de papá, que ha querido que el Señor Jesucristo sea en ti, como ha escrito ahí un hermano, el poder y sabiduría de Dios. Eso es así. Eso es así. Y es necesario que tú lo entiendas. Y que no solamente lo entiendas, sino lo asimila y lo viva y lo crea para que sea efectivo en ti. Y dejas de ser las ondas del mar que la gente mueve a sus antojos. Nosotros no vivimos por el creer de los demás. Nosotros vivimos por lo que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Él es la respuesta de Papá Dios para ti y para mí. Y nosotros, al abrazarlo, lo tenemos todo y vivimos nuestra relación con papá en plenitud. No andando dudando, será, no, reposando en él, porque él sabe lo que quiere hacer en ti y en mí, y el Espíritu Santo lo hará, porque es la orden de papá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Tribulación? Si Él nos dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Los problemas, lejos de apartarte de papá, es oportunidad para que tú te compenetres con papá, porque ahí vas a salir reluciente. Mire el caso de Job, que todos nosotros conocemos. Sus tribulaciones le hermoseó y pudo hablar con el Señor, confiar en el Señor, y el día de mañana Él estará sentado a la diestra del Señor, contigo, conmigo y con todos nuestros hermanos de todos los siglos. ¿Tribulación? No. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Angustia? En el mundo tendremos angustia, hermanos. Pero nosotros, en medio de todos los problemas, de todas las dificultades, de todas las necesidades, tenemos un papá que tiene cuidado de nosotros y nos reposamos en su tierno y paterno cuidado. ¿Persecución? El Señor Jesucristo sí nos dijo, si a mí, siendo el Señor, me persiguieron, y a vosotros ni se diga. Ni se diga. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros en medio de todo lo aceptamos en el Señor Jesucristo, porque Él nos da fuerza. Y nunca vamos a decir, Señor, quita persecución, quita problema, quita dificultades, porque sabemos todo eso. Debemos ser partícipe de los sufrimientos del Señor Jesucristo, porque la Escritura sí nos dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Es necesario. ¿Hambre? No, hambre ni se diga, porque a pesar de que muchos han trocado la gloria de Dios por un pan, por un mínimo, por un sueldo, por pesos, por dólares, por euros, pero a nosotros
hambre, si el hombre no vivirá solamente de pan, sino vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros, a medida que vamos alimentándonos del Señor Jesucristo, nuestro espíritu va fortaleciendo. O desnudez por un zapato, por una ropa. No, hermanos, peligro. Nosotros mismos sabemos, hemos leído en la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protegen y los guardan. Si hay peligro, es porque papá quiere que tú aprendas a reposar en él en medio de todas las circunstancias. Y nosotros tenemos que demostrar al universo. Nosotros no amamos a Dios por el pan que nos da, el pan físico, o la ropa, o la casa, o el carro, o el dinero, sino le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y no dice peligro, espada. No, nada de eso nos puede separar. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo y nosotros somos uno. Somos uno. Debemos ser uno. Él en nosotros y nosotros en Él, para la honra y la gloria de papá. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. No podemos continuar, pero Dios mediante a la próxima. Que estas cosas, mis queridos, mis amados hermanos, que estas cosas permanezcan en nuestro corazón. Que podamos pedirle al Señor, Señor, por favor, con tu cincel de diamante, escriba estas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no nos vayamos más a prestar atención, a prestar oído a lo que vocifera Satanás a través de sus siervos, sino podamos tener oído dócil solamente a ti, para escucharte a ti, porque a ti conocemos, solamente a ti obedecemos. Bondadoso y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Gracias por todo eso que has hecho, que estás haciendo y que harás con nosotros y en nosotros para tu honra y tu gloria. Ayúdenos, oh bendito Señor, a reposar confiadamente en tus brazos, de que el que ha comenzado la obra, ciertamente la terminará. La terminará. Te damos gracias, oh Padre. Que tú seas en nosotros siempre y nosotros en ti. Que podamos escuchar solamente a ti y vivir solo por ti y para ti. Gracias por amarnos, gracias por darnos el privilegio de aprender de recordarnos todas estas cosas que tú tienes ahí plasmado y que sean escritos en nuestro corazón para tu honra y tu gloria. En el nombre santo y bendito de nuestro hermoso Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo, te lo pedimos. Te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor ponga en nosotros paz. Hasta la próxima. Muy buenas noches.